greatest medical crisis of all time. I'm simply trying to gather information to help the people in the present trace the path of the virus. It spreads like the flu. Impossible. Fine. Go to the hospital, check it out yourself. Go without a mask, you'll see more clearly. Don't touch me, man! There will be panic the likes of which we have never seen. Now, in order to survive, it must destroy the one threat to its existence. I'm gonna die! The virus called man. Coming soon to own on video and DVD. This is a home video emergency podcast. This is not a test. Please, stand by. Esta es una transmisión especial de Cinema Totopo. Seguimos encerrados desde el búnker Magnum 44 y me encuentro con mis compañeros de aislamiento. Mariano, César, ¿cómo están? No, trágico, ¿no? O sea, Miguelón aquí ya se está cansando de nuestras preciosas paredes de concreto. Cabe notar que Miguelón ha estado rayando los días en esta pared. No sé si ya estoy paranoico de tanto encierro, pero luego los veo raros, los veo como sin emociones, sin sentimientos. Somos nosotros, amigo, no te preocupes. Y como un poco lo adelanta César, estamos a punto de hablar de 3 películas. Invasion of the Body Snatchers de 1978, mejor conocida como Los Usurpadores de Cuerpos. Outbreak, o mejor conocida como Epidemia, de 1995. Hackers, Virus Informáticos, de 1995 también. Híjole, mi Windows XP ya está virulada, nomás de escuchar los clásicos que tenemos hoy preparados en Cinema Totopo. Usurpadores de Cuerpos, dirigida por Philip Kaufman, que es un director que tiene varias películas muy buenas que poca gente conoce. Hay una que se llama Quills, que aquí le pusieron La leyenda del Marqués de Sade, y tiene una película que a nadie le gustó, pero a mí sí, que se llama Rising Sun, con Sean Connery y Wesley Snipes. Y bueno, el clásico por el que es mejor conocido, que es esta, Usurpadores de Cuerpos, y la de The Right Stuff, que es sobre un viaje espacial basado en una historia real. Y otro de sus créditos curiosos, pues es o fue ser el escritor de la historia de Indiana Jones, del Arca Perdida, ¿no? Más adelante tendría estos créditos por derecho, por la creación de los personajes en todas las películas que vendrían en la franquicia de Indiana. Pero esta, especialmente Invasion of the Body Snatchers, yo creo que es de sus mejores películas. Y no hay que dejar de mencionar que es una adaptación a la novela The Body Snatchers de Jack Finney, que por cierto la novela termina en un final esperanzador, a diferencia de todas las adaptaciones que surgieron en el cine, ¿no? Sí, no, o sea, esta película a mí me encanta. Yo creo que de todas las adaptaciones que ha habido de esta novela es la que más me gusta. Esta novela ha sido adaptada en los 50, que fue su primera adaptación. Sigue esta, la de Kaufman. En los 90s, Abel Ferrara se echó Body Snatchers con más o menos la misma trama, y en los 2000s hubo una con Nicole Kidman y Daniel Craig, que nada más se llamó Invasion. Y como un bonus, como un plus, podríamos mencionar este homenaje a esta película y a esta novela, que fue The Faculty, de Robert Rodríguez. Ahora, también hay que mencionar un dato para empezar como a hablar de la película misma. El cinematógrafo de esta película es ni más ni menos que Michael Chapman. Para quien no lo sepa, camarógrafo de Tiburón y más adelante fotógrafo de Taxi Driver, Toro Salvaje, de Lost Boys, fotografiando al otro Sutherland, o sea, al hijo, a Kiefer, hasta llegar a ni más ni menos Kindergarten Cop, Space Jam. El maestro Chapman tiene derecho a hacer, o tuvo derecho a hacer todo lo que quisiera. Menciono a Chapman porque me parece que una de las virtudes de Invasion of the Body Snatchers es la increíble composición e iluminación de la película, ¿no? O sea, y te das cuenta desde las cortinillas de inicio, ¿no? Con esta especie como de maqueta, con este humo como de cigarro ambientando y no sé qué habrán usado para representar
a los alienígenas que se están escapando de un planeta para invadir a los que siguen, ¿no? Son de esas películas donde todos los elementos se unen perfectamente, la música, la fotografía, las actuaciones. O sea, creo que es una de las mejores actuaciones de Donald Sutherland. Además, qué grandes actores tiene Leonard Nimoy, o sea, que era famosísimo en por ser el señor Spock de Viaje a las Estrellas o Star Trek. Tiene unos cameos, por ahí se alcanza a ver a Robert Duvall. Exactamente. Sotana y en un columpio. ¿Qué tal ese cameo? Y como les comentaba, o sea, un Jeff Goldblum muy joven, haciendo de sus primeros papeles. Y pues una Brooke Adams, que es, yo creo que conocida dentro del nicho, pero poco conocida por la mayoría, pero que también se ha hecho un papelazo como Elizabeth. Sí, que Brooke Adams también es medio una Scream Queen, ¿no? Por este papel y por su papel en The Dead Zone de Cronenberg, ¿no? Basada en el guión de Stephen King. Por ahí tenemos también a Veronica Cartwright, que ustedes la recordarán bien en Alien, personaje femenino que no era Sigourney Weaver. Yo recuerdo haberla visto de niño en Canal 4, era de esas películas que pasaban en la noche, que ya eran consideradas para adultos, y qué miedo me dio, o sea, yo me acuerdo que estaba tensísimo toda la película, aún así con los comerciales, y ese final me dejó con pesadillas. Me acuerdo que la terminé de ver y apenas si pude dormir, y sí, me acuerdo que un tiempo dudé, o sea, yo tal que salí a la calle con mis papás, pues volteaba a ver a la gente y decía, híjole, ¿habrá invasores dentro de esta sociedad? Mi maestra sí será mi maestra, mis cuates son mis cuates, o qué onda, ¿no? Qué tripazos, güey. La trama es buenísima. Recuerdo haber visto partes de Body Snatchers, pero ahorita justo para este programa la vi de jalón. Cuando dijiste al principio que juntaba lo mejor de todo, sí, realmente es un producto redondo, es una película que te entretiene. Los efectos están verguísima, las actuaciones están increíbles. No, y además, así como mencionamos el programa pasado, que tenían como un contexto social, esta película también es un producto de su época. Recordemos que todavía está la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, que no saben quiénes son espías en la sociedad. Te maneja este mensaje como desconfianza de tu propio gobierno, de tus propios amigos o colegas. No sabes si alguno de ellos te va a voltear la espalda o nada más es tu amigo de dientes para afuera. Al igual que todas las demás adaptaciones de esta novela, todas son producto de su época. En los 50s era igual, Guerra Fría, todo un poco más marcado. 90s era como esa desconfianza al ejército estadounidense y al gobierno. 2000s esa es la tecnología. Y pues la de Robert Rodríguez, que no es realmente una adaptación, pero es como un homenaje, pues es desconfianza a la autoridad, ¿no? A los maestros, a los padres de familia, y tú como adolescente, ¿cómo te puedes defender ante eso, no? Incluso homenajes en Halloween 3, Season of the Witch, también mucho en el sentido, como lo adelantaba César, de estos contagiados, sin emociones ni sentimientos. O sea, esta representación desde el mensaje o desde la voz humana de aquí no nos vamos a morir, aquí nos tenemos que duplicar por contagio, por una flora alienígena para existir en un nuevo mundo. Ellos nos clasifican como tipo H, o sea, H de humanos. ¿Y qué es lo que querían cuando nos invadieron? O sea, que volviéramos a nacer, que fuéramos libres de problemas, de ansiedades, de miedos. Decían que nuestras memorias quedarían intactas, pero no sabían que perderíamos el alma, ¿no? O estas cúpulas de poder nos hacen seres humanos sin opiniones, ¿no? Casi como en serie. Así es, y también ahora que mencionaste Halloween 3, también me recuerda mucho a They Live de Carpenter, o sea, va como por esa línea, pero la de Carpenter mucho más macabro, ¿no? O sea, todavía mucho más macabro esta onda de... mucho más juguetona, ¿no? Pero esta onda de que los reptilianos están entre nosotros y nos han gobernado desde hace mucho tiempo y... Claro, o sea, bueno, también hay que recordar, por ejemplo, que en el Invasion of the Body Snatchers de los 50... el pueblo donde sucede todo esto es Santa Mira, güey. ¿Qué sucede? Que en Halloween 3, el mismo pueblo donde sucede toda esta conspiración de Silver Shamrock se llama Santa Mira también, ¿no? Y hay muchas otras cosas que se sienten similares, como la propia dinámica entre Donald Sutherland y el personaje de Brooke Adams, Elizabeth Driscoll, que yo siento también muy similar a la dinámica o a la relación que tienen Tom Atkins y Stacey Milkin
como el Dr. Chalice y Ellie en la propia Halloween 3, ¿no? Y ¿sabes qué? Ahorita se me acaba de venir a la mente otra película de Carpenter que le da, o sea, es un remake de otra película que está basada en otro libro, El pueblo de los condenados o El pueblo de los malditos, donde estos niños que nacen a partir de una inseminación artificial alienígena y que también son niños sin almas, sin sentimientos y que buscan como poblar al mundo con gente así. Pero Carpenter también le da un poco ese toque body snatchero. Y bueno, por ejemplo, homenajes en The Faculty, el hecho de que pues tomen un buen de agua, ¿no? Estos sí, alienígenas. Exacto. Oigan, Jeff Goldblum, no sería la primera vez que lo vemos cubierto de babita y de plantas y de cosas, ¿no? O sea, me impresionó encontrarme con este Jeff Goldblum joven y luego ver su doble, ¿no? Ahí en la mesa, güey, estos bichos, ¿no? O sea, porque ahorita que hablábamos de Daily y que si era juguetón o no, pues era fascinante que utilizaras unos lentes, ¿no? Y pudieras ver a estos reptilianos. Pero aquí, tanto todo lo que se logra con efectos especiales, efectos visuales, qué horribles bichos, ¿no? O sea, todos estos como pods, pepinos, o sea, que se ven como si fueran unos pepinotes, de donde salen estos, o sea, como fetos horripilantes que primero su respiración te saca de onda, ¿no? Dices, güey, ¿qué pedo con estos bichos? Para eventualmente ir evolucionando. La parte que yo tal vez me quedo con dudas es, entonces, ¿qué? O sea, si te duermes, se te pasa la conciencia al otro como pod que está ahí. O sea, ¿por qué era importante no dormirse? ¿No? ¿Qué sucedía ahí exactamente? Pues era como el panorama o el escenario ideal para los alienígenas y tomar tu cuerpo, ¿no? O sea, los analizaban. Con mayor vulnerabilidad. Y por otro lado, el perro con la cabeza de hombre, ¿no? Del pordiosero, güey. Me encanta San Francisco. Siento que hay una parte como tanto de la neblina como de la humedad en el que yo sí les compro la idea de que ahí podría irse desarrollando esta especie de plantas. Y también la reflexión, ¿no? Que hace la misma película en uno de los personajes, ¿no? De que, güey, esperábamos que bajaran en lativo los voladores metálicos, ¿no? Y simplemente pues fuimos conquistados por plantas galácticas. Esto está interesante. Y hablando de la música de esta película, que si bien cuenta con un score de una sola participación en el cine de parte de Denis Hetland, o sea, jamás volvió a hacer algo para pantalla grande, cuenta con el diseño de sonido de Ben Burtt, quien había trabajado en Star Wars y con Lucas y con Spielberg antes, y termina mezclándolo en el zoótropo americano de Coppola, ¿no? En su compañía temprana o de esos años, ¿no? O sea, terminamos concluyendo con que esta película tiene muchos actores que participaron a lo largo de las filmografías tanto de Steven Spielberg como de George Lucas. Y eso también la dota de algo mágico, ¿no? Y oye, qué look, qué look el de Donald Sutherland con ese como afro setentero, a comparación con el look todo relamido y serio, formal de Outbreak, ¿no? De Epidemia. ¿Qué opinamos de ese cambio tan drástico de look? Con un corte de cabello perfecto, bien recortado, parejo. Se podría decir que es el antagonista de Dustin Hoffman, ¿no? Pues sí, héroe y villano al final, ¿no? Que tiene unas miradas más frías que el hijo. Y eso que Kiefer es el rey de la mirada fría. La de Donald Sutherland, esa de que se le ve el ojo perfectamente azul, que casi puedes ver a través de su ojo. Hablar de Wolfgang Petersen, el director de esta película, quien también en su momento dirigió una favorita de Mariano, La historia sin fin. Uy, no, hombre, de mis favoritas de toda la historia. La película más vista ahorita en la pandemia, ¿no? Todo el mundo, yo creo que su primer paso fue ver Outbreak. Que en su momento resultaba muy ad hoc a ciertas epidemias que se habían vivido en África, ¿no? De hecho, esta película, a grandes rasgos, basada en un libro que se llamó Zona Caliente, escrito por Richard Peterson, donde describía la creación y la evolución del virus del ébola
en alguna parte de África, y cómo en esta película representan al ébola como el virus Motaba. Cuando llegan al campamento y que Cuba Gooding Jr. entra como en pánico y se pone a correr y se quita pues, esta máscara, este casco para no infectarse, y Dustin Hoffman se estresa y de no te quites la máscara, tranquilo. It's not airborne, ¿no? Le dice ahí un africano. Sí, pero ahorita que decías que dirigió una de las películas favoritas de Mariano, La historia sin fin, pues sí dirigió una de las películas favoritas de Mariano, que es la de Avión Presidencial. Esa sí te gusta, ¿no, Mariano? Claro que sí, güey, con Harrison Ford, güey. Bueno, él también dirigió Enemigo Mío, mejor conocida en inglés como Enemy Mine, con Dennis Quaid, una película de ciencia ficción con alienígenas muy a la Star Trek, ¿no? Sí, esa película me encanta. Yo siempre he dicho que es como el séptimo sello de Peterson, pero con alienígenas. La muerte es Dennis Quaid y un alienígena filosofando sobre la existencia. Pero pues, güey, Epidemia, puso una chuladita. Yo creo que todo el mundo la recuerda como la película de el virus del chango, ¿no? El changuito, te derrite el corazón, pero pues tiene ahí un bichazo, ¿no? Que pone a prueba pues a un Dustin Hoffman pues medio extraño. El Dustin Hoffman de Epidemia me encanta, desesperado, lo regañan, súper intenso, chaparrito, ¿no? Y la mitad de la película se la pasa en puro disfraz, ¿no? Que de militar, que con el tanque, que sin el tanque, cuando va a la estación de televisión a detener a intervenir la transmisión, güey. O sea, con Cuba Gooding Jr. con una pistola, ¿no? O sea, sin olvidar a Morgan Freeman. Esta podría ser una precuela de cualquier película de Morgan Freeman presidente. Pues sí, amigos, y también lo que me gusta mucho es esta como lucha de poderes que hay entre Morgan Freeman y Donald Sutherland, ¿no? O sea, son como el mismo, las dos caras de una moneda entre este general rígido y pues personaje que está tratando de hacerlo. O sea, los dos están tratando de solucionar el problema, pero de diferentes maneras, ¿no? A pesar de que los dos comparten una culpa, haber hecho exactamente lo mismo en Zaire, ¿no? Haz de cuenta, antes de que empezara todo este desmadre, cuando descubren el virus originalmente, para luego estar escondiendo esta verdad. Morgan Freeman, pues obviamente Dustin Hoffman le reporta a él, ¿no? Entonces están estas cosas, bicho, se está muriendo gente, ¿no? Algunos hasta recordarán el chavo que trae al chango, lo recuerdan porque pues años después estuvo en Grey's Anatomy, ¿no? Claro, era uno de los doctores. Qué actuación, tampoco echarle flores, pero pues cuando se enferma es así, está rojo con mocos. Y se ve súper contagioso, y qué tal ese Kiko que se da con su morra y de lengua y baba. O sea, sería lo peor hoy día, ¿no? O sea, lo peor que podrías hacer, la peor conducta social. Oigan, ¿y qué tal esa actuación de Kevin Spacey en uno de sus primeros pininos? Pues regular, ¿no? Pues estuvo nominado, o sea, creo que ganó 2 premios por esta película. No, pues yo no sé qué película vieron, ¿no? Tampoco era como para tanto. Y creo que la gran sorpresa es que se muere Kevin Spacey, pero por otro lado era un actor pues joven, ¿no? O sea, suceden estas cosas, como Jeff Goldblum, pues hasta en Invasion of the Body Snatchers, o sea, los ves, están jóvenes, no apuestas tanto, sucede años después, son grandes actores, ¿no? Pero pues su interpretación, a mí lo que me gusta es que se infecta de una manera como que te empieza a explicar que es airborne, ¿no? O sea, un accidentito una falta de delicadeza, ¿no? Cortarse el traje, rasgarse un poquito, lo infecta y lo mata. ¿Consideran que es una de las mejores películas de la década de los 90? No, definitivamente. O sea, su regreso a la popularidad es porque, pues, güey, tiene que ver con un animal, ¿no? O sea, el changuito que trae el virus, ¿no? En lo que, pues, Dustin Hoffman trae una carrera olímpica, ¿no? En el que hasta acaba estorbando un avión con misiles para destruir ese pueblo con un helicóptero, cabrón. O sea, esta madre tenía presupuesto, carnal. De pronto se convierte en una película de acción, ¿no? O sea, supongo que
los productores pensaron que la historia de un contagio no era lo suficientemente atractiva como para llevar gente a las salas de cine y decidieron darle ese gran final de cine de acción con helicópteros y balazos, ¿no? Les encanta, o sea, las tomas de los 3 helicópteros que trae Donald Sutherland, y hasta cómo le habla el capitán de espero que seas el mejor, y ay, güey, o sea, toda esa clase de cosas es como military porn, ¿no? Pero la película empieza con esta gran intriga, sientes que es de científicos y literal Dustin Hoffman cambia de traje, ¿no? De andar de científico a andar de el héroe solitario. Héroe solitario en camuflaje, o sea, y cuando no está en camuflaje está como en un trajecito que solamente pues, te da ternura, es Dustin Hoffman, güey, ¿no? También la decisión de hacer de Dustin Hoffman un héroe de acción, güey, ¿no? Pues yo recuerdo que yo sí en su momento la disfruté mucho y ahorita que me la volví a echar, la sigo disfrutando mucho. Es una época de Warner Brothers que se echaban buenas películas de acción. Yo siempre la considero una película de acción esta de epidemia y fue una buena época de Dustin Hoffman. Fue cuando se echó Esfera, se echó Epidemia, Warner se echó la de El Negociador con Kevin Spacey, Samuel L. Jackson, Fugitivo con Harrison Ford. Como que añoro mucho los 90 con este tipo de películas de acción, intriga, suspenso. Es chistoso, güey, porque de la película de la que vamos a hablar a continuación es del mismo año y la parte que más te sorprende es que son 2 películas totalmente diferentes. O sea, es increíble, ¿no? Como al mismo tiempo los 90s te presentan este cine de acción clásico que se ve como si fueran los 80s, ¿no? O sea, y por el otro lado, Hackers, ¿no? Sufre de ser casi la guía de la generación de los Gen X, ¿no? O sea, Hackers está en otra dimensión y son del mismo año, güey. Además, recordemos que Hackers para mí está un poco adelantada a su época porque el internet socialmente apenas estaba como comenzando, apenas yo recuerdo que me metí a buscar tontería y media y era una novedad. Yo todavía seguía emocionado con el Paint de Windows, imagínate cuando llegó internet. Los Hackers sí, pues muy avanzada para su momento. Sí, estamos hablando de una época de la historia contemporánea en la que términos como cyberpunk, hackers, disco flexible, el virus Da Vinci, ¿no? O sea, eran como cosas que estaban de moda, ¿no? Y recordar también que 1995 es un año que nos dejó muchísimas películas con temáticas y conceptos similares, ¿no? No me digas que vas a decir la de Russell Crowe, que también es un virus, güey. Sí, güey. No mames. Virtuosity. Que en México le pusieron 6.7. Con Denzel, papá. Sí, claro. Y también por ahí estaba Strange Days, gran película de realidad virtual, y por ahí también estaba Johnny Mnemonic con Keanu Reeves, ¿no? O sea, son películas que de alguna manera, sin exactamente tratarse de un virus, sí tocan como el tema informático desde un ángulo nocivo, ¿no? Pues ahorita me viene a la mente otra, la de La Red con Sandra Bullock. Cada vez más esos tópicos, ¿no? Y creo que con Hackers, dirigida por Ian Softley, llega a ese pico del screensaver, ¿no? Del Electric Sheep y de todas esas cosas de esa época. O sea, trae Underworld el soundtrack. El soundtrack la redefine, ¿no? La declara adelantada a su época, el puro soundtrack. Claro, el soundtrack sí es maravilloso, ¿eh? O sea, que por ahí hay un dato curioso con el soundtrack que tiene que ver con una reedición que se le hizo donde se incluye un tema original del score con la guitarra de David Gilmour, profundizando y escarbando más en el soundtrack mismo, que creo que es lo que mejor envejece esta película, porque corre con una especie de suerte similar a la de Spawn o otros soundtracks de la época. O sea, estas bandas electrónicas de techno y de progressive house o de jungle
británicas o de la etiqueta que quieran, ¿no? Varias de ellas coinciden, ¿no? O sea, tenemos a Orbital, tenemos a Left Field, a Underworld, como lo decía Mariano, a The Prodigy con Voodoo People, que ha sonado en más de una película, etcétera, ¿no? Así sí, es. ¿Y qué opinamos de esta Angelina Jolie, muy joven y hasta ese entonces desconocida todavía? O sea, es como el primer largometraje de la hija de John Boyd, ¿no? Sí, claro. No, me encantan sus nombres en código de hacker, ¿no? O sea, creo que Angelina Jolie era Acid Burn. Está perrísimo, güey. Y tienes, por supuesto, al Johnny Lee Miller, que sale de Zero Cool, o después, ya cuando es adulto, se hace llamar Crash Override. Antes de ser Sick Boy en Trainspotting, ¿no? O tenemos a Matthew Lillard, ¿no? Que muchos lo ubican como el asesino de Scream o como Shaggy en Scooby-Doo. Claro, se hace llamar Serial Killer y no hay una movie adolescente de mediados de los 90 que no tenga a Matthew Lillard. Por ahí también tenemos a Lawrence Mason, que hace de Lord Nikon, y lo recordarán bien como Tintín en El Cuervo. Es ese negro, el primero que mata o el segundo que mata Eric Draven en la película, ¿no? Así es. Me encanta el intro de esta película porque empieza como con esta operación secreta para capturar lo que parece ser un delincuente buscadísimo por la nación hasta llegar al juicio. Sabes que se hace llamar Zero Cool, pero su nombre real es Dave Murphy y tiene 11 años y ya para ese entonces ya había hackeado bases de información de Wall Street y se le condena al aislamiento informático hasta cumplir los 18 años, ¿no? Y ahí empieza pues ya como toda esta trama de codenames increíbles, ¿no? Como decía, está muy adelantado, o sea, tanto en los nombres de los personajes como la historia. Yo diría que hasta fue influencia para películas como Matrix, por ejemplo, con Neo y Trinity y este tipo de ondas y esta cultura del hacker que trató de manejar Matrix, pero que siento que lo maneja mucho mejor pues esta película de la que estamos hablando, ¿no? O sea, maneja un poco la cultura que hasta ese entonces era muy poco conocida, más que para los del nicho, para los que estaban convirtiéndose en los cibernautas expertos. Sí, considerarlos como early adopters casi del internet, ¿no? Viajando y todavía ver, me encanta que todas estas películas que mencionamos hace poquito, que además coinciden en los años, todas tienen esos trips donde vamos a ver adentro de una computadora y es como, no mames, colores y chips y como si fuera Tron, güey, ¿no? Exacto. Information Highway. Y dices, disquetes, brother, floppies, así con toda la solución de un caso de hackeo millonario. Entonces sí se me hizo, no es una buena película. Representa esa cultura que tal vez hablábamos cuando analizamos Tortugas Ninja, que era como de, güey, ¿qué pedo con estos morritos con las maquinitas y De hecho no hay película como noventera o de esa época, y qué bueno que lo mencionas, donde la juventud no tenga como estos espacios libres de adultos donde tienen al alcance todo, ¿no? O sea, como desde adicciones, maquinitas, ¿no? Entretenimiento, adicciones, todos fuman, ¿no? O sea, una manera más de representar a esa juventud desde la óptica de los buenos modales, ¿no? O sea, ¿qué pasa con ese morro que se está fumando de a un cigarro por mano, no? O sea, también me quedé como de, bueno, supongo. Y lo que pasa en las pantallas, que pues está tan adelantada su época esta película, que cuando piensan en el gran código del internet o el gran código, el gran hack, las pantallas empiezan a salir como fórmulas así, como si fuera Einstein, güey, ¿no? Así, eso ni sucede, ¿no? O sea, mientras Matrix sí le da el clavo. Matrix sí te muestra una pantalla que dices, esto lo puedo creer, te puedo comprar, ¿no? Que lenguaje binario. Viajemos a través del lenguaje binario versus estas fórmulas que brillan como si fuera Harry Potter, güey, o nos hubiéramos metido a túnel de información. Sin dejar de lado al villano, ¿no? Que es medio ridículo también. Eugene Belfort, la plaga. Ese villano está como de Spy Kids, güey. De Spy Kids. Yo te apuesto que sí. Del Robert Rodríguez, te apuesto, sí está muy Spy Kids ese villano. ¿No?
es un buen trip, tiene buena música, grandes looks, o sea, creo que no hay cosa más cyberpunk. Este morro aquí en Hackers de repente empieza a tener unas chamarras que dices, güey, ¿de dónde sacó esta chamarra? O por ahí anda como en camuflaje, ¿no? Pero casi con pantalones naranjas y dices, el futuro al que representan es como mucho más oscuro del que realmente ahorita vivimos, güey, ¿no? O sea, la moda me recuerda a, no sé si recuerdan esta caricatura de MTV que se llamaba Aeon Flux. Son contemporáneos, o sea, los 90 fue muy cyberpunk. Tal vez era como más abstracto el concepto del futuro del internet, ¿no? Digo, moldeado por el gran sci-fi de los 60s, de los 70s, o sea, como que en los 90s dijo, las películas evolucionaron a los 2000s y empezaron a llegar cosas como Matrix, como con estas mismas vibras, o hasta la de 15 Minutes, ¿te acuerdas esta de 15 Minutes con Robert De Niro, güey? O sea, como que fue evolucionando, pero en los 90s como que la fotografía dijo, este es el cyberpunk, y si ves, son los 80 realmente. Oigan, pero si hablamos de Hackers, jamás hay que olvidar que aparece Renoli Santiago, mejor conocido como el drag queen de Con Air. Ah, ¿neta? Es verdad, sí. Yo lo recuerdo bien en Dangerous Minds, esta movie de Michelle Pfeiffer, con el tema de Coolio, y aquí se hace llamar Phantom Freak. Y también recordemos que hay un cameo de este ex esposo de Jennifer López y... sale Marc Anthony, sí, cierto. Un agente. Está chafón, ese Marc Anthony está chafón, güey. Sí, también sale Penn Jillette, lo recordaban por ser parte de la dupla esta de magos, que es Penn and Teller, ¿no? Básicamente. Su hacker name es Hal. Sí. Penn Jillette. Que pues, güey, todo el mundo sale ahí con puro lentecito negro chiquitito, ¿no? ¿Qué pedo con esos lentes? O sea, ¿eso era más de los 2000s? ¿O tú crees que en los 90s presentó estos lentes cada vez más pequeños, güey, para andar ahí tecleando? Esta película te demuestra que como que cualquier joven puede ser hacker y que ser hacker te permite usar lentes oscuros en tu habitación, encerrada enfrente de una computadora y verte súper cool, y que te puedes salir con la tuya, ¿no? O sea, puedes robarle dinero a instituciones vía informática y pues ya te sales con la tuya porque se venció a un villano. Pero caray, qué películas eligieron, ¿eh? Ya si lo analizamos desde arriba, caray, virus botánico, virus animal y virus informático, todo en un solo programa. Pero bueno, amigos, aquí intentando no ahorcar aquí a los caballeros, al querido Miguelón, al querido César y al Babis, que lo tenemos pues encerrado en un cuarto porque empezó a toser hace como media hora. Tengan cuidado, continúen viendo los grandes clásicos, los invitamos a estar disfrutando de estas películas que les hemos estado recomendando, a seguirnos en redes sociales como @cinematotopo. Cuídense, cambio y fuera.